El Poder de los Pares es un podcast que busca reflexionar y pensar juntos acerca de cómo los grupos en diferentes ámbitos funcionan positiva o negativamente, colaboran, se potencian y logran llevar al máximo a cada uno de sus integrantes. Hablaremos de grupos en la educación, la salud, el deporte, la ciencia, la política, entre otros tantos. Creo y soy un convencido que todo comienza por un grupo. Te invito a sumarte a la conversación y pensar juntos en el poder de los pares. Presenta Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones. Presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Informate más en www.vistage.com.uy. El Poder de los Pares, con Alejandro Laborde. Miguel Pastorino es doctor en filosofía, también tiene un máster en dirección de comunicación y máster en bioética. Se ha dedicado al estudio de las religiones y la filosofía de la religión. Además, es profesor en la Universidad Católica del Uruguay. Hoy, sobre el poder de los pares en las religiones. Bueno, buen día, estoy con Miguel Pastorino, que es doctor en filosofía, entre otras tantas cosas que hace y se dedica. Y hoy nos convoca un tema que para mí es apasionante, que es esto del poder de los pares en la religión o en las religiones. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento y gracias por la invitación. Buenazo. Se me ocurre arrancar con una definición muy básica de qué es la religión, cómo se define la religión. Capaz que es una pregunta muy compleja, pero tratar de como enmarcarnos de qué estamos hablando. Bueno, la verdad que la definición es en un sentido muy amplio. Hoy la gente lo usa en un sentido muy estricto, casi que lo relaciona con instituciones. La religión es algo profundamente humano. De hecho, es un dato antropológico. Desde el Paleolítico los seres humanos enterrábamos seres queridos con cosas para el viaje pensando en una vida de ultratumba, antes de que existieran religiones constituidas. Quiere decir que la dimensión religiosa, que viene del latín religare, que es volver a unir, quiere decir eso, tiene que ver con esa ligazón del ser humano con aquello que lo fundamenta, con aquello que le da sentido. Podríamos definir las religiones en un sentido amplio como cosmovisiones de sentido. Y entonces ahí incluso podríamos salir de lo que a veces ubicamos como religión o no. De hecho, muchas corrientes que se llaman de espiritualidad, hoy la gente tiende a decir, no, una cosa es la espiritualidad, otra cosa es la religión. Si la afino, toda forma religiosa es un camino espiritual y todo camino espiritual es una forma religiosa. Lo que pasa es que la tenemos en el mundo moderno demasiado asociado a lo institucional. Pero podríamos decir que toda forma de vida y de pensamiento que le dé sentido a la totalidad de la existencia es una forma religiosa, y que muchas veces eso se practica a través de ritos, tiene a veces algunos mitos, algunos tienen libros sagrados, pero hay tantas formas de religiones como de ateísmo. Hay religiones sin Dios. Por ejemplo, el budismo es una religión atea. No hay Dios en el budismo. Buda no habló de la divinidad, de hecho le embolaban los dioses. Entonces, de hecho se molestaba a Buda cuando le preguntaban por Dios, se daba vuelta y se quedaba mirando la pared meditando, ¿no? Entonces, hay religiones que no tienen creador, hay religiones que tienen muchos dioses, otras que tienen uno. Hay formas de ateísmo con espiritualidad, hay ateísmos materialistas. Quiere decir que el fenómeno religioso es muy amplio y diverso. Capaz con esto lo complejizo, pero que a veces está bueno también para sacar un poco de los casilleros donde ubicamos las cosas, ¿no? Está buenísimo y me quedo con esto de dar sentido, digamos. Exacto. Y ese dar sentido, en este marco que estamos hablando de grupos de pares, ¿se concibe la religión como algo individual o la religión, por definición, tiene un componente que es grupal? Bueno, lo que pasa es que la religión, como todo lo humano, tiene una estructura fundamental que es vincular e intersubjetiva. Es decir, es una ilusión de la modernidad, tiene poco tiempo en la historia, pocos siglos, creer que el ser humano es un individuo autónomo y aislado, una isla, que sus derechos terminan donde empiezan los del otro y que somos una especie de átomos sueltos. Eso es una cosmovisión que tiene unos pocos siglos. En realidad, siempre en la historia de la humanidad, y no hay cultura humana que no haya tenido en las raíces una profunda cosmovisión religiosa, el ateísmo también tiene pocos siglos. Es decir, en las raíces de lo humano y en las raíces de la religión, de todo fenómeno religioso, los vínculos son estructurales. El ser humano es antropológicamente un ser vincular, es decir, somos el animal más vulnerable que
no puede vivir solo. Entonces, las religiones como tales, en sus ritos, siempre son comunitarias. De hecho, la fuerza de lo comunitario es parte esencial de lo religioso. Hoy, lo que pasa es que la cultura consumista ha hecho que hoy la gente viva la religión, porque la religión depende de la época en la que vivís, a veces de modo individualista, de modo consumista, como quien toma de aquí y de allá lo que le viene bien para su menú, para su combo, como llaman los sociólogos franceses la religiosidad a la carte, ¿no? Como quien va al restaurante. Pero en realidad, estructuralmente, el fenómeno religioso es un fenómeno profundamente comunitario en toda la historia de la humanidad. Hablaste ahí de la historia de la humanidad y bueno, uno tiende a ver, o yo por lo menos tiendo a ver esta evolución de las religiones que ha ido como cambiando a lo largo del tiempo. Uno podría decir, bueno, hubo una época que se explicaba todo a través de la religión, ¿no? Vayamos a la guerra, y si los dioses quieren, esta cuestión más como de una cosa divinidad, una religión más divina que explicaba o tenía un poder sobrenatural, o que el libre albedrío de las personas, digamos, estaba como sujeto a esa divinidad. Y eso quizás, no sé, te lo pregunto, ha ido cambiando a lo largo del tiempo a una religión en donde el ser humano es más protagonista y hay una búsqueda más de sentido ulterior, por decirlo de alguna manera. Contame un poquito cómo es eso. Sí, bueno, hay como caminos muy diversos. Hay una idea de la religión que antes lo explicaba todo de modo religioso y después a medida que avanza la ciencia se van usando otras explicaciones, pero eso no sucede con todas las religiones. Eso es una idea de algunas religiones de tipo primitivas o animistas, que el viento era un dios que soplaba y la lluvia un dios que lloraba. Pero eso nunca pasó, por ejemplo, en el judaísmo o en el cristianismo, ni siquiera en el islam. Es decir, donde, sobre todo en el judaísmo, ya tempranamente hay una relación con la racionalidad muy fuerte, donde, de hecho, el judaísmo es tremendamente contrario a toda forma de fatalismo y determinismo de que el destino está escrito. Dios te crea y te deja libre. Puedes hacer lo que quieras. O sea, a Dios puede gustarle o no, pero tú sos libre. La idea de libre albedrío tiene un origen en nuestra tradición occidental, en el tronco judeocristiano muy fuerte, que siempre se dio de bruces contra cualquier idea de un destino escrito o fijado por los dioses. Porque las religiones que estaban en ese contexto también pensaban eso. Quiere decir que aún en el contexto religioso hay elementos de más racionalidad o de más irracionalidad o más emotividad, dependiendo de la tradición de la que hables. Por eso no se puede poner todas en la misma bolsa, ¿no? Y ahí uno puede encontrar, por ejemplo, que sí, como decía Durkheim, uno de los padres de la sociología, que si uno quiere saber qué le pasa a la sociedad, a cualquier sociedad, tiene que mirar qué le pasa a la religión. Y acá por lo que vos traías. Y esto parecería extraño, pero si vos observás los estudiosos del fenómeno religioso, antropólogos, sociólogos, que estudian la religión, aparecen síntomas que son síntomas de la cultura en la que se está viviendo. Por ejemplo, hoy en día los estudiosos de la religión constatan de que hay una tendencia cada vez más individualista en la religión, donde las personas, Lipovetsky, por ejemplo, un filósofo francés, dice, hoy en día las personas no buscan, como antes en la religión, la verdad. O sea, ¿qué pasa después de la muerte? Si hay Dios o no hay Dios. El problema hoy no es la verdad, el problema hoy es sentirse bien. El problema hoy es una religiosidad terapéutica. Esto está bueno. Esto me hace bien a mí y ya está. No importa si es verdad o mentira, porque eso ni siquiera me preocupa. Y dice, bueno, eso que yo veo en la religión, lo traslado al ámbito social. Y en muchos campos de la vida hay un pragmatismo desolador, donde lo que importa es que las cosas sean útiles. No importa si son verdaderas o no, si me hago grandes preguntas, en realidad lo que busco es, de algún modo, el bienestar. Y es típico de la cultura contemporánea. Entonces, cuando vos mirás lo que le pasa a la religión, a veces no es como se piensa que la religión se va adaptando. No, la religión cambia, porque la religión es parte de la cultura. Entonces no es como una gente piensa, no, la religión se va adaptando porque no le queda otra para sobrevivir. No, eso es una especie de imagen como que la religión vive fuera del planeta. La religión es parte de la cultura, son personas que viven en una sociedad. Y por lo tanto, los creyentes del siglo XXI piensan como gente del siglo XXI. Y eso sucedió siempre. Y hoy cuando juzgamos la historia, la gente en la Edad Media, fuera creyente o no, pensaba como medieval. Entonces a veces, cuando me dicen, porque las religiones hoy están en crisis la política, la economía, la educación, Occidente está en crisis, y es entendible que las religiones estén convulsionadas, pero porque no las podemos pensar como algo que está fuera de la vida. Claro. Es parte de la vida, ¿no? Hablabas ahí de lo colectivo y lo individual. ¿Cómo es esto de los ritos
colectivos e individuales en las religiones. Creo que en casi todas las religiones hay ritos que son colectivos y ritos individuales. Yendo más a lo que nos convoca esto de la potencia de grupos de pares, ¿qué importancia tienen los rituales más colectivos en las religiones? Bueno, los rituales ayudan mucho a dar sentido, a marcar los ritmos de la vida y sobre todo a configurar los vínculos. Hay un libro del filósofo Byung-Chul Han, La desaparición de los rituales, y que habla de que muchas de las crisis que hay hoy es que han desaparecido los rituales, que se originan en las religiones, pero que las sociedades más laicas necesitan construir nuevos rituales, porque los rituales nos unen, los rituales configuran sentido. Por ejemplo, un ritual de paso también da cierre a una etapa en la vida, un bautismo y una apertura a una etapa nueva, un casamiento, un rito fúnebre, un rito festivo, las grandes fiestas religiosas. A los seres humanos nos encantan las fiestas. Los uruguayos inventamos feriados incluso más de los que hay. Es decir, buscamos formas de celebrar y a veces incluso necesitamos saber por qué celebramos. Quiere decir que la fiesta es algo que está tan enraizado en las tradiciones religiosas, porque eran ritos justamente para celebrar la cosecha, celebrar la fertilidad, los hijos. Y obviamente eso estaba lleno de dioses y de espíritus y de otras cosmovisiones distintas, pero la fiesta y los ritos lo que hacen es hacernos sentir que somos uno, es decir, el sentido de la unidad. Fíjate vos que algunos estudiosos de la religión dicen que hoy el fútbol y la política se han convertido en religiones laicas. Porque vos hoy en un estadio, a alguien que es un desconocido, le das un abrazo en un gol, no lo conoces y sentís una comunión espiritual que a veces puede ser mejor que la que siente alguien en la misa en el saludo de paz, que lo da tirando la mano y como chau, mejor si no te veo más, ¿no? Es decir, en algunos lugares que no son religiones se viven ritos sociales que generan lo que antaño generaban las religiones. Pero las religiones siguen generando sus ritos y sus cohesiones comunitarias donde la persona se siente que forma parte de algo más grande. ¿Y por qué tiene que ver esto con el sentido? Porque vos, Alejandro, fíjate que si tenés un proyecto de vida, tu proyecto de vida empieza y termina contigo. Ahora, si vos formás parte de un sueño más grande que vos, de algo que empezó antes que vos y que va a seguir cuando vos ya no estés, eso te da un sentido de trascendencia brutal y te libera más de la carga de sentir que la vida se agota en vos. Entonces, también los ritos colectivos funcionan también como esa proyección trascendente de sentirme aliviado porque formo parte de algo más grande. Por ejemplo, la naturaleza, el universo, y eso libera. Cuando la vida se ahoga solo en lo que yo puedo controlar, es insoportable. Entonces los ritos también funcionan como formas de liberarse, ¿no? Uh-huh. Liberarse de culpas, por ejemplo. Hay ritos expiatorios en las religiones. Liberarse de la culpa, ser perdonado. Liberarse de la muerte por la enfermedad, un rito de curación. Un rito de bienvenida, de que alguien sea incorporado a una comunidad. Hoy se habla de ritos de cuando alguien entra en grupo, a veces le dan una paliza, ¿no? Pero, es decir, son ritos sociales. Uh-huh. Bueno, antiguamente también las personas cuando eran incorporadas a una religión hacían un rito de incorporación. El bautismo en muchas religiones es eso, es pasar a formar parte de la comunidad. A veces tengo la sensación, hablaste del cristianismo y del judaísmo, que en el judaísmo los ritos se viven como más comprometidamente que en el cristianismo, ¿no? Sí. O sea, las fiestas judías, el Día del Perdón, en fin, hay como, se visualiza como un compromiso mucho mayor de la comunidad judía que a veces la propia Navidad en los cristianos. ¿Eso es así? ¿No es así? ¿Y por qué se da así? Efectivamente, acertás en tu descripción. Porque el tema es que en el judaísmo es muy importante la tradición que los ha unido a un pueblo que ha sufrido mucho, que si vos miras la historia han vivido persecuciones desde el antiguo Egipto, los asirios, babilonios, los romanos, hasta los nazis en el siglo XX. Es decir, es un pueblo que ha sufrido mucho y es un pueblo que además tiene una tradición que lo ha unido comunitariamente en diásporas y rupturas, separaciones, pérdida de territorio. Entonces, cuando uno ve eso, entiende que hay judíos ateos, que hay muchísimos judíos ateos, o sea que no practican, que no creen en su fe religiosa, pero que practican todas las fiestas y ritos. Entonces tú puedes encontrarte, yo tengo amigos que son judíos, que Hanukkah celebran, prenden las lucecitas, viene Pesaj, vamos a celebrar la Pascua, el Año Nuevo, o sea, se celebra todo. Y vos decís, pero ¿y Dios para vos? Bueno, no, yo soy ateo, pero bueno, Y entonces cuando te entran a explicar, te hablan de la comunidad, te hablan de la unión, ¿no? Te hablan del pueblo. Del sentirse parte de algo más grande.
y de una historia que además une. Por ejemplo, en la Pascua, digamos, quien lidera muchas veces la cena tiene que volver a narrar una historia que nos da identidad, porque las narraciones nos dan identidad y una identidad comunitaria. O sea, vos no formás parte de la nada, vos formás parte de una familia que tiene una historia. Y en cambio en el cristianismo, si bien lo comunitario es muy importante, como el cristianismo se ha socializado en Occidente como una religión, digamos, de herencia cultural, donde tenés mucha gente que dice que cree pero no practica, tenés lo contrario. Tenés gente que cree incluso en las verdades del cristianismo pero se aleja de la institucionalidad, porque lo vive de un modo mucho más individual. Eso es cierto, sí, y eso tiene que ver también por la génesis y por la historia de esa religiosidad. Ojo, existen experiencias cristianas de profunda vida comunitaria, pero sin embargo el cristianismo más masivo, lo que pasa es que también ahí tienes otro problema. El cristianismo, hay mucha gente que es cristiana de fe, que en Uruguay es un 5%. O sea, católicos, quiero decir, católicos, porque hay cristianos evangélicos, ¿no? Católicos, 5%, que es práctica de misa dominical, de vida de fe, de lectura de la Biblia, de una vida de fe cristiana como, digamos... Más sacramental, digamos. Sí, no, y más centrada en todos los contenidos de la fe. Después tenés un 38% de los uruguayos que se dicen católicos, pero a veces puede ser porque fue a colegio católico y comparte ciertos valores, pero entras a preguntar y en realidad a veces está bastante lejos de las ideas cristianas en cuanto a contenido. Por eso es como bastante... En cambio, en el mundo evangélico no. En el mundo evangélico cristiano tenés un compromiso más fuerte que en el mundo católico. Yeah. Es un 11% de los uruguayos, y los evangélicos, como tienen esa experiencia de conversión, que ellos llaman, de yo, una persona que estaba lejos de Dios, me encontré con Jesús, me cambió la vida, y esa experiencia que cuentan todo el tiempo es algo que les configura la vida desde que se levantan hasta que se acuestan. O sea, Dios no es algo para el domingo, forma parte de toda la vida. Por lo tanto, eso hace que la militancia sea mayor, su visibilidad sea mayor, y también el sentido comunitario se refuerza mucho más porque vos te reunís con tus hermanos que comparten la misma fe. Como digo, esto se vive en el catolicismo también, pero en un 4 o 5%. En el mundo evangélico es mucho más potente, en América Latina es muy fuerte, es la forma cristiana que más está creciendo. Hablamos mucho de esto del lado, si querés, más positivo, los rituales, el dar sentido, el juntarse. Me vino ahora a la cabeza la serie esta poco ortodoxa, ¿no? De esta chica judía que vive en una comunidad como muy cerrada, como muy castigada, entre comillas, no digo castigada, pero como muy presa, digamos, de eso. Y en otras religiones también se da, digo, situaciones que eran como muy... viéndolas de afuera, muy castigadoras, los cinturones de silicio en su momento en el catolicismo, qué sé yo. ¿Qué pasa en los grupos ahí con esas cosas que son la parte más ortodoxa o más dura de las religiones, y cómo afecta eso a los integrantes de los grupos? Bueno, ahí todo depende si la persona está en ese grupo por convicción personal o porque de verdad se convence de que esa es la fe que ha de vivir, y que, por ejemplo, el caso de poco ortodoxa es una corriente del judaísmo que es el hasidismo. Uh-huh. Es una de las ramas del hasidismo que es bastante ortodoxa, de las más ortodoxas, pero también la palabra ortodoxa quiere decir recta doctrina. Entonces hay veces que hay movimientos que son de recta doctrina, digamos, y que no por ser ortodoxos son rígidos. Uh-huh. Porque a veces hay una asociación entre ortodoxo y rigidez, no necesariamente, ¿no? A veces alguien puede ser muy rígido y ser un hereje dentro de su propia religión, ¿no? Casi que por fanatismo y por fundamentalismo, como pasa en el Islam, por ejemplo, ¿no? O sea, las agrupaciones más radicales no son ortodoxas, sino que son corrientes raras, nuevas, que han hecho del Islam un discurso político religioso que en realidad se aleja de las tradiciones más fuertes, más pacíficas. Entonces quiere decir que dentro del mundo religioso sucede como en la sociedad. Es decir, vos tenés dentro del judaísmo, dentro del cristianismo, dentro del Islam, dentro del budismo, dentro del hinduismo, ramas, si querés por llamarle, más radicales, que también a veces quieren ir como una pureza original de la religión, que es un intento a veces de ir como a la literalidad de los textos. De ahí viene el término fundamentalismo, que nace en el mundo evangélico, es donde nace el término, y de un modo positivo nace como hay cosas que no se cuestionan, que son los fundamentos, de ahí viene fundamentalista, ¿no? Hoy se usa en forma despectiva. Y claro, y después tenés los grupos que son como más, que han dialogado más con la ilustración, con la racionalidad, con la modernidad, y que se entienden dentro de todas estas tradiciones como los grupos más moderados, o que se consideran como más, digamos, en diálogo con el mundo en el que viven a nivel racional. Y después tenés los movimientos, si querés, más relativistas o que se consideran más progresistas, que incluso cuestionan el 90% de su tradición, que a veces decís están caminando por la cornisa, pero bueno, pero existen también. Entonces hay un gran abanico. Uh-huh.
al interior de todas las religiones. De hecho, si vos, por ejemplo, vas al budismo, el budismo radical es el de los monjes. Es el budismo Theravada, que vive los principios de Buda a pie de juntillas. Hasta el celibato, ¿no? No casarse, no tomar alcohol. Pero después vas al budismo masivo en Oriente, es otra cosa, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces eso sucede con todas. Hasta acá hablamos de lo que significa la religión, su evolución a lo largo de la historia, la religión como forma de darle sentido a nuestra vida y el mundo de los rituales. Te invito a hacer una pausa para abordar el mundo de las sectas y cómo se inicia una persona en estos grupos, la relación entre ciencia y religión y el futuro de los grupos de pares en el mundo de las religiones. Presentó Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones, presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Informate más en www.vistage.com.uy. El Poder de los Pares, con Alejandro Laborde.